Vamos a hacer una clase de complicaciones crónicas. Las complicaciones crónicas de la diabetes son las macrovasculares, enfermedad coronaria, cerebrovascular, vascular periférica, y las microvasculares, nefropatía, retinopatía y neuropatía. Vamos a hablar de neuropatía. La génesis de la neuropatía es la degeneración axonal con la desmielinización, causada por la hiperglicemia a través de mecanismos como el aumento del sorbitol, de los compuestos de glicosilación avanzada, llamados AGEs, del estrés oxidativo, la disminución del mioinositol, óxido nítrico o prostaglandina, y también la microangiopatía, que disminuye la irrigación al axón. Se dividen en neuropatías motoras, en neuropatías diabéticas simétricas, motoras sensitivas autonómicas, que afectan ambos lados del cuerpo, o asimétricas o focales, cuando hay una lesión de un par craneano, una neuropatía radicular proximal, neuropatías focales superiores e inferiores, o una amiotrofia diabética. Ahora, a diferencia de la retinopatía, la neuropatía diabética no es tan característica, muchas veces coexiste en diagnóstico. Lo que podemos decir es que los nervios de las personas con diabetes son más delicados, por lo tanto, si tienen alguna otra causa para producir una lesión nerviosa, esta va a ser, la consecuencia va a ser más importante. De las neuropatías diabéticas autonómicas, vale mencionar las cardiovasculares, que se presentan con la causa del ortostatismo y el pulso fijo. El paciente pierde la capacidad de regular la presión ante los cambios de posición y también se producen los infartos silentes. Para diagnosticarlo se requiere el TIL test para diagnosticar el ortostatismo y el test de variabilidad del ritmo cardíaco, que lo voy a explicar un poco más detalle después. La disfunción eréctil también tiene una alta prevalencia, también es mucho factorial, muchas veces resistente al tratamiento tradicional. La gastropatía autonómica intestinal, que causa gastroparesia, que es una de las más comunes, que se presenta fundamentalmente por vómitos, disfagia, retención gástrica. También hay una enteropatía que causa diarrea. La vejiga neurogénica también es una causa común una manifestación común de la neuropatía autonómica, y la disfunción submotora que produce la piel y la ulceración que favorece el desarrollo del pie diabético. La más común es la neuropatía diabética periférica, que se produce una alteración sensitivo-motora al examen neurológico, más la conducción anormal en al menos dos nervios periféricos. Es la más común entre todas las neuropatías diabéticas, puede afectar hasta la mitad de los pacientes con diabetes y un porcentaje importante de pacientes con prediabetes. Lo característico es crónica, simétrica, se afecta a ambos lados del cuerpo, y de axones largos, por eso se manifiesta fundamentalmente en los pies. Los síntomas, que casi siempre son en los pies, son adormecimiento, parestesia, ardor, hormigueo, sensación de clavadas y dolor, y puede ser permanente o de predominio nocturno fundamentalmente. Aumenta con el reposo y y se ve en casos de que la mejoría del control glicémico, sobre todo con terapia insulínica, puede aumentar inicialmente los síntomas. ¿Cómo se diagnostica? Con la historia clínica y el examen neurológico, y el diagnóstico de confirmación se hace con estudios de conducción nerviosa, que están contenidos fundamentalmente en la electromiografía. También existe la prueba cuantitativa sensorial, que hoy día se hace prácticamente en Chile, no se hace, y la biopsia del medio sural, que jamás lo he visto en mi vida. En el examen físico está la sensibilidad táctil, que se mide con un monofilamento, ¿ya? Uno presiona muchas veces, unas 10 veces, y le va preguntando al paciente si siente o no siente, si siente siempre, no tiene conservada la sensibilidad táctil, si siente a veces la tiene disminuida, si no siente nada la tiene abolida. Y la sensibilidad vibratoria, que se hace en la interferoangélica, una primera interfalange distal, perdón, del ortejo mayor. Usted pone el diapasón aquí, y al otro lado pone su dedo. Si usted siente el dedo en la vibración, el paciente realmente debe sentirla todo el rato que usted la siente. Si la siente menos, está disminuida; si no siente nada, está abolida. Entonces tenemos varias situaciones en el diagnóstico de la neuropatía diabética periférica. Una que es la posible, que el paciente tiene los síntomas y tiene disminución de sensibilidad o ausencia del reflejo aquiliano. La probable es que tenga dos o más síntomas, dos o más de estas siguientes cosas:
los síntomas más la disminución de la sensibilidad. Aquí es o los síntomas o la disminución de la sensibilidad. Y la confirmada cuando tiene síntomas o signos con anormalidad de la conducción nerviosa. Ahora, la neuropatía diabética es tan característica que los síntomas son tan característicos que en general los exámenes se piden para descartar otras causas, compresiones nerviosas, etc. La neuropatía diabética periférica dolorosa es una de las más importantes, tiene una alta prevalencia, es muy subjetiva, es una causa muy de limitación de la calidad de vida muy importante. Se presenta picazón, dolor profundo penetrante, como con golpes eléctricos, con ardor, hiperalgesia, lodinia, exacerbaciones nocturnas, y requiere, ojalá, un estudio para el diagnóstico diferencial. ¿Cómo se evalúa la neuropatía autonómica? La hipotensión ortostática se puede evaluar clínicamente. Si el paciente al incorporarse tiene una caída muy alta de la presión arterial, o en el TIL test en test de mesa vascular. Las otras neuropatías autonómicas, para ver el pulso fijo y todo, se evalúan con esta máquina, ¿ya? Que es, en términos populares es el detector de mentiras, digamos, ¿ya? Que ve cómo la variabilidad del ritmo cardíaco no se presenta ante distintas situaciones. Lo normal es que el ritmo cardíaco varíe. Hay la distancia entre un latido y latido debe variar ante distintas situaciones, como la respiración máxima, la maniobra de Valsalva, etc. Y eso se pierde en la neuropatía autonómica, y eso es lo que se evalúa con esta máquina. Ahora, el tratamiento, lo primero es que el control glicémico en poco mejora. Disminuye la aparición de neuropatía en pacientes con diabetes tipo 1, pero mejoría de la conducción nerviosa prácticamente no hay. Y en diabetes tipo 2 tampoco, digamos. O sea, el control glicémico lamentablemente no mejora la neuropatía diabética, probablemente porque los axones ya están desmineralizados y eso no se puede recuperar. Para el tratamiento se han probado infinidad de fármacos, ¿ya? Este es un metaanálisis. El ácido lipoico es un medicamento, un componente antioxidante que ha demostrado beneficios para su uso endovenoso. No está disponible en Chile, tiene pocos efectos adversos. ¿Ya? Ojalá se hacen terapias de inyecciones endovenosas por 3 semanas más o menos y se observa alguna mejoría. En Chile venden cápsulas para uso oral, pero no tienen los mismos resultados. La pregabalina es lo que más usamos. De todos estos fármacos que están acá, que actúan en el sistema nervioso central, aumentando la tolerancia del dolor, es un tratamiento sintomático. No es que vamos a reminimizar los axones, digamos. Es uno de los que menos efectos adversos tiene la pregabalina. Se usan hasta dosis de 300 miligramos en forma progresiva, se aumentando la dosis, hay pastillas de 75, de 50, de 150. Tienen bastantes resultados, pero todos tienen los mismos efectos adversos. Al actuar en el sistema nervioso central, producen sedación, mareo, confusión. ¿Ya? Antiguamente también se usaba mucho la gabapentina, que también tiene efectos, pero tiene más efectos adversos. La amitriptilina también es un tratamiento posible. Y la duloxetina, que es un ansiolítico antidepresivo, también se ha usado mucho. Como muchas veces coexisten estados depresivos en nuestros pacientes ansiosos, la amitriptilina y la duloxetina son buenas alternativas. El que tiene mejores resultados y menos efectos adversos sí es la pregabalina. Ahora, en la cardiopatía autonómica, como vimos, tiene pocos resultados también el control glicémico. Y al aumentar el riesgo de hipoglicemia, el control glicémico intensivo puede empeorarla, digamos. Los IECA, que se usan comúnmente para el manejo de la hipertensión y nefropatía, también colaboran. También los beta bloqueadores beta selectivos, pero lo más importante es cuidar el ortostatismo, aumentar la ingesta de agua, evitar cambio de flujo de posición, ojo con los diuréticos, los vasodilatadores. La retinopatía diabética es la principal causa de ceguera en todo el mundo. Tiene una prevalencia bastante alta que depende de los años de diabetes, de tal manera que en pacientes con diabetes tipo 1 de 15 o 20 años ya más de la mitad tiene retinopatía y muchas veces esta es severa.
También es muy frecuente en la diabetes tipo 2, también depende de su presencia de la duración de la diabetes, del grado del control de la diabetes, la hipertensión arterial, la dislipidemia. Esos síntomas son la visión borrosa, la visión variable, la visión de colores alteradas, zonas de la visión oscuras o vacías que hacen sospechar hemorragias, desprendimiento de retina y la pérdida finalmente de la visión. La génesis es bastante parecida, de nuevo está implicada la hiperglicemia, que el aumento del sorbitol, el engrosamiento de la membrana basal de la retina, la pérdida de los pericitos, la pérdida de la barrera hematorretinal, que genera edema, exudado, y los microneurismas, que son característicos de la neuropatía, que producen isquemia, neovascularización y desprendimiento de retina. ¿Cómo se evalúa? Se puede evaluar con la oftalmoscopía directa, las máquinas que tienen los oftalmólogos, con fotografías de campo con o sin dilatación. El gol estándar son las fotografías con esta máquina de 7 campos con dilatación o la angiografía. Lo habitual es que se envíe al oftalmólogo para que haga una oftalmoscopía con dilatación pupilar. La dilatación pupilar requiere de descartar el riesgo de glaucoma agudo, que se hace examinando la cámara anterior del ojo, que lo hace el oftalmólogo, y midiendo la presión intraocular. Un proceso bastante sencillo. Lo que está indicado actualmente, y estoy en desacuerdo, es que los pacientes con diabetes tipo 1 tienen indicado hacerse el examen de retina a los 3 años de la enfermedad. Incluso en el GES no le venden bonos que es para ir al oftalmólogo los pacientes tipo 1 en los primeros años. Eso es un error grave porque hay pacientes que no sabemos desde cuándo tienen diabetes tipo 1. Y me ha tocado ver muchos pacientes que tienen desarrollada retinopatía en el momento del diagnóstico. En la diabetes tipo 2 se hace al inicio y luego el control debe ser anualmente, a no ser que tenga retinopatía y ahí se hace con mayor frecuencia. ¿Qué es lo que uno ve? Ve los neurismas que están aquí, los exudados, las hemorragias, edema macular, los vasos de neoproliferación, etc. Son como solamente estas lesiones que están acá son características. Y en base a la presencia de estas lesiones, entonces se diagnostica que no hay retinopatía leve, no proliferativa moderada, severa. Y después viene la retinopatía proliferativa cuando hay vasos de neoinformación. También puede haber edema macular, que es independiente del desarrollo de la retinopatía, que puede ser clínicamente significativo o no. Estos son los distintos aparatos. Hay hoy día aparatos portátiles, muy modernos, que se conectan con el iPhone y ahí, una vez sacada esta foto, y se pueden analizar por medio de software o se le envía al oftalmólogo para que la analice. ¿Cómo se maneja? Aquí sí lo importante es el control glicémico, si tiene beneficio. Hay que tener bien controlada la presión arterial y algunas drogas hipolipemiantes, como los fenofibratos, podrían ayudar también al edema macular. En términos quirúrgicos está la panfotocoagulación con láser, la vitrectomía, las inyecciones de tianocelinona, que hoy día no se usan, pero lo que sí se usa son estos bloqueadores de los factores de crecimiento vascular, ranibizumab, becasimab y afifercop, que son fármacos que se usan, por ejemplo, hay uno que se usa para el tratamiento del cáncer de colon, que es más barato, ¿ya? Y que se usa mucho en clínica por el costo. El lado que no cubre estas cosas, solo cubre la panfotografía y la vitrectomía. Por eso muchas veces se buscan alternativas más baratas. ¿Ya? Y como que le dije, el control glicémico sí disminuye el riesgo de panfotocoagulación, de tener que hacerse vitrectomía, de tener que tratar el edema macular, etcétera, etcétera. El pie diabético. El pie diabético es una infección o ulceración o destrucción de los tejidos profundos del pie asociado a neuropatía y o a enfermedad vascular periférica en la extremidad inferior de las personas con diabetes. Es importante decir que requiere una alteración, un daño de los tejidos profundos, no solamente de la epidermis. Es una prevalencia muy alta también, casi el 40 o mitad de los pacientes van a ser pie diabético en algún momento de su vida. Son los que anteceden las amputaciones, tienen altísimos costos de salud y nuevamente los factores de riesgo son el mal control glicémico, la historia de amputación previa, la presencia de neuropatía, de enfermedad cardiovascular periférica, de otras complicaciones de la diabetes. ¿Ya? ¿Cuál es la patogenia? Por un lado está la neuropatía y por otro lado está la microangiopatía y la enfermedad vascular periférica. Ya la neuropatía que produce
la neuropatía motora produce la deformidad de los huesos, la sensitiva, la pérdida de sensibilidad y la autonómica la perseca. Eso se le agrega un trauma, se produce una úlcera. Sea microangiopatía o enfermedad vascular, esa úlcera va a costar que cicatrices por la isquemia. Si se suma infección, tenemos un caso más complicado, puede llegar a la gangrena y a la amputación. El Ministerio de Salud nos pide que evaluemos a todos los pacientes, por lo menos una vez al año. Actualmente esta evaluación se deja en manos de la enfermera, pero los pacientes que se controlan privadamente no podrían ser evaluados por los mismos médicos, pero en el programa que es de diabetes de ISAPRE y del servicio público del GEFONASA está incluido. ¿Y qué es lo que se evalúa? La presencia de neuropatía con el monofilamento, las deformidades óseas y la presencia de vasculopatía con la búsqueda de los pulsos periféricos, perio y tibial posterior. Y de acuerdo a lo que se encuentre, entonces va a ser la intensidad del tratamiento, la frecuencia del control, la indicación de un cansado especial o no, de plantilla, de visita al cirujano vascular, etcétera, etcétera. Estos son los puntos donde está en mayor riesgo de desarrollar pie diabético, son las zonas de presión del pie o aquellas que presionan con el calzado. Por eso es tan complicado usar calzados muy apretados o tener estas deformidades óseas que favorecen. Por lo tanto, es muy importante la educación aquí, el autoexamen de pies, no andar nunca descalzo, lavarse, secarse y lubricarse los pies, las uñas deben cortarse de forma recta, no muy cortas, con tijeras y limas de cartón, los calcetines color claro para ver si hay encontrar sangre o alguna secreción. Hay que usar zapatos anchos. Hay unos zapatos especiales que son muy caros. En general le recomendamos a nuestros pacientes con mayor riesgo, de aquí para acá, digamos, con neuropatía o enfermedad vascular, que usen zapatillas uno o dos números más grandes que los que le corresponde. Y consultar, siempre de usar calcetines, y consultar en caso de cualquier síntoma. Esta es la forma correcta de cortar las uñas, ¿ya? No está. Siempre le digo a los pacientes que nunca he visto un caso de amputación por pie diabético en un paciente porque tiene las uñas largas. Siempre he visto porque se las cortan mal. Y por último, artropatía de Charcot, que es una enfermedad crónica progresiva del hueso y de las articulaciones, caracterizada por dolor e insensibilidad del hueso y la destrucción de las articulaciones de las extremidades que tienen pérdida de la inervación sensitiva. Se puede ver en otras enfermedades, pero yo solamente lo he visto en diabetes. Tiene una frecuencia muy baja, pero como los diabéticos son tantos, cada día lo vemos con mayor frecuencia. A medida que sobreviven más años, más complicaciones crónicas hacen. Y para el diagnóstico se requiere ojalá una radiografía o resonancia magnética. El proceso de la hiperglicemia está muy relacionado con el desarrollo de esta osteoporosis focalizada en la extremidad inferior, ¿ya? Y que genera la destrucción y la pérdida de este arco, digamos, característico, se pierde el arco, y se observa lo que se denomina un pie secante. El tratamiento generalmente es la reducción de la carga a través de una bota para que el paciente no pise en ese pie, y se trata muy parecido a la osteoporosis, con estas drogas de osteoporosis, o se opera. De nuevo, el control glicémico disminuye el riesgo de amputaciones. Muy bien, esta es la primera parte.